tardes, bienvenidos nuevamente al proyecto de divulgación de la ciencia. Soy Cecilia Zeta y les doy las gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a hablar de una escultura que es el caballito de Tolsá, muy conocido, pero además aquí tengo a tres personajes distinguidos, investigadores, amigos y autores de un libro coordinado por el doctor Luis Ignacio Sáenz, que está acá con nosotros. Bienvenido, muchas gracias, Luis, por atender la invitación. Está con nosotros Luis García Galeano, quien también es amigo y profesor de la UAM Xochimilco. Bienvenido. Ceci, un gusto estar contigo. Hola, y Jorge González Aragón también, doctor, profesor de aquí de la universidad. Bienvenidos. Pues yo los invité porque tuve la oportunidad de estar en la... Bueno, más bien me contaron mucho tiempo que estaban haciendo unos artículos para un libro de Luis Ignacio Sáenz que había convocado sobre el caballito de Tolsá, y entonces yo me acordé que mi papá estudió en minería y que siempre era una referencia a esa escultura, pero poco se hablaba de Carlos IV, que era el señor que está montado en el caballito. Y cuando ya supe que salió este libro, tuve la fortuna de ir a la presentación y me enteré de cuánta cosa se puedan imaginar quienes nos escuchan. Y bueno, en esta charla tiene el objetivo de dar a conocer por qué es importante esa escultura, más allá de que a mí mi papá me dijo, nos vemos en el caballito está fuera de minería es donde yo estudié ingeniería, ¿no? Y que siempre es una referencia a esa escultura. Y hicieron un libro hermosísimo, de muy buena edición, elegante, es un libro de arte que aparte nos cuenta la historia, y por eso quise que estuvieran aquí conmigo, aunque han sido múltiplemente entrevistados por grandes medios, ¿no? Pero sí, era para mí muy importante que estuvieran charlando conmigo sobre esto. ¿Están de acuerdo, compañeros? Encantadísimos. Muy bien. ¿Sí? Sí, bueno, gracias. pues antes de empezar les voy a decir quiénes nos acompañan. Es una breve semblanza de la trayectoria de los tres amigos que nos acompañan. Luis Ignacio Sáenz es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, ha sido profesor de los posgrados del Centro de Estudios Superiores Navales en la Secretaría de Marina, donde ha participado en el rediseño del modelo educativo de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en la Secretaría de la Defensa Nacional. También ha sido profesor del doctorado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA, así como de la Escuela de la Maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en CRIM del INA. Ha estado en varios puestos en el servicio público, donde es notable lo que participó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Embajada de México en Italia, en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, pero sobre todo fue coordinador o director general de la Coordinación de Difusión Cultural de la UAM hace algún tiempo, que es ahí donde tuve la oportunidad de conocer. ¿90s? 98. 98. Ha escrito muchos libros, ha organizado que se hagan paseos escultóricos. Bueno, es toda una eminencia y un charlista de la cultura impresionante. Y ha coordinado muchos libros, entre ellos este libro que se llama El Caballito, y que convocó a varios especialistas también para que juntos hicieran la construcción de esta publicación. Bienvenido, Luis Ignacio. Tienes mucho más hecho, pero me voy a llevar aquí todo el tiempo hablando de tu currículum. Si me permites dejarlo así. Yo le cedo el mío. Muy bien. Sí. No, encantado. Y bueno, Jorge González Aragón es licenciado, maestro y doctor en arquitectura. Es docente e investigador de la UAM Xochimilco desde 1990. Ha escrito más de 10 libros publicados de forma individual y colectiva. La experiencia profesional que ha tenido en el sector público y privado, ha hecho programas y proyectos de desarrollo urbano y participa en equipos de investigación, donde ha tenido también la distinción al premio al mejor libro de investigación publicado en el área de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM en el año 2016, y en 1997 obtuvo el Premio Nacional Francisco de la Maza del INA al mejor trabajo de conservación urbana. Pues bienvenido, Jorgito. Muchas gracias, Ceci. Luis García Galeano es licenciado y maestro en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Ha sido docente de la UNAM desde 1999 hasta 2012, profesor del taller de arquitectura, pero lo más importante es que ahora forma parte de la academia aquí en la UAM Xochimilco, donde es profesor investigador en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, donde imparte docencia en planeación territorial en el taller de arquitectura y en el taller de planeación territorial, y también se ha desarrollado a nivel profesional realizando proyectos y obras de vivienda colectiva e individual, museos, escuelas, centros culturales, infraestructura aduanera y portuaria, planes urbanos, arquitectónicos para los centros históricos de Tampico, Ciudad Madero, Nuevo Laredo, Aguascalientes, San Cristóbal de las Casas, entre otros. Son muy trabajadores estos muchachos arquitectos y antropólogo, historiador, crítico de arte, curador, promotor cultural, bueno, arquitecto también, bueno, tienes todo, yo no sé, pero a ver, sí, cuéntame, ¿por qué es importante atender una escultura como la del caballito para hacer investigación y hacer un libro? Luis, a ver. Bueno, diría brevemente que las esculturas que pueblan el paisaje urbano no son obras de arte, son por un lado señales urbanas de procesos de habitabilidad y de ocupación del espacio público, pero también son, digamos, referentes simbólicos de lo que hemos sido y sobre todo de lo que pretendemos ser. Eso es el caballito. Entonces, limitar el caballito a sus bondades estéticas, que las tiene de grado superlativo, porque es el más destacado monumento ecuestre que existe en el continente americano, no es suficiente. El hecho es que el caballito terminó siendo un nudo entre la ciudad antigua y la ciudad emergente moderna. Entonces, por eso fue localizado cuando es retirado de la Plaza de Armas, de la Plaza Mayor, es retirado fuera de la traza del casco histórico, indicándonos cuál era el rumbo previsible de la expansión de la ciudad, que era hacia el sur y hacia el poniente. De modo tal que en todos y cada uno de estos lances y de estos bretes, como decimos en el título del volumen, el caballito en cada locación nos va indicando cosas diferentes. Y aquí lo que es prodigioso es el trabajo de monitoreo y de seguimiento contra cartografía de la época, desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad, que hacen Jorge González Aragón y Luis García Galeano, porque esto es una labor, digamos, morfológica, topográfica, cartográfica, a detalle. Y entonces nos da las aristas y los fractales de lo que sí es el caballito. Y el caballito, pues, desde 1796 que existe como iniciativa y como maqueta, el caballito nunca fue un homenaje a Carlos IV. Siempre fue un homenaje al caballo, al ejino, de nombre Tambor, que es un percherón, allá por los rumbos de San Felipe Torres Mochas, hoy estado de Guanajuato, que era de una estancia del conde de Jaral y Berrio, ¿no? Que no es poca cosa. Entonces, hay una sabiduría en estas masas iletradas para engrandecer al medio de transporte por sobre el jinete. Y entonces esto hace que pueda mantenerse hoy día intocado cuando las huestes de gente profundamente ignorante se lanza contra otros monumentos que en la misma ciudad son marcadores de otros procesos. Entonces, cuando los empezamos a quitar y a poner como si estuviese en nuestro libre arbitrio, lo que hacemos es destruir la memoria de la ciudad. Entonces, yo diría eso al principio. El caballito es la ilusión de orden en la ciudad y de expansión de la ciudad. Y es un lugar fantástico. La paradoja es que, digamos, 200 años después, regrese el caballito al lugar señero de la producción arquitectónica de Manuel Tolsá, que es el Real Seminario de Minas, y que, digamos, lo enfrente y lo corone en un juego de espejos que va del monumento ecuestre a ese magnífico palacio, ¿no? Allí, digamos, que todo el sentido del caballito se desvanece,
y por primera vez se vuelve una obra de arte. Hasta ese momento. Hasta ese momento, en 1979, cuando se decide removerlo de una zona que lo pone en peligro de conservación. Y que en términos muy inteligentes, el entonces director general de Sitios y Monumentos, que es Sergio Saldívar Guerra, decide moverlo. Y lo mueve genialmente. Pero es ahí donde ya pierde, digamos, una pertinencia en el presente. Y se vuelve un dejo nostálgico de un pasado que ya no es. Y entonces, ¿cómo se involucran ustedes en esto? Pues más bien que te platique Jorge, porque a ver, fue Jorge, mira, ya te echaron la que yo llegara. A ver, cuenta, Jorge, ¿tú qué tienes que ver con este libro? Bueno, con Luis Ignacio ya habíamos trabajado diversos textos. De hecho, creo que la mayor producción en la que he participado pues ha sido con él o con la ayuda, ya sea de gestión o de promoción, a través de Luis Ignacio. Y es el caso de este libro del Caballito, en el cual nos invitó a Luis García Galiano y a mí, porque nos conoce nuestro trabajo, le interesaba también esta parte cartográfica histórica, que efectivamente me parece un tema fundamental para el estudio de la escultura del Caballito. Y quisiera hacer énfasis aquí, aprovechando esto, en el tema de que tanto la escultura como los lugares donde se implanta, como la propia estructura de la ciudad, es también para intervenirla, es también para hacer cosas sobre ella. Entonces, si bien Luis Ignacio abordó el Caballito por estas tropelías que se hicieron para su restauración o para su posible restauración, y que a partir de ello ha abierto también un panorama muy importante en la conservación de otros monumentos o de otras esculturas también muy importantes en la Ciudad de México, como es el caso de los Indios Verdes, que ya ha relatado en otras ocasiones y que tal vez más adelante él señale, o como la propia escultura de Cristóbal Colón. Porque si vamos pateando las esculturas y todo lo que no nos parece, pues acabamos con toda la ciudad, ¿no? Exacto. Entonces creo que sí hay que poner las cosas en su momento, en su lugar. Y el tema de la cartografía, respondiendo a tu pregunta, es algo que nos ha interesado a Luis y a mí. Yo he trabajado un poco más ese tema en algunos textos, pero en esta ocasión pudimos asociarnos muy bien y hacer un trabajo, pienso que, no diría prodigiosamente, pero satisfactoriamente bien en torno al Caballito y a sus diferentes momentos y a sus diferentes colocaciones dentro de la ciudad que marcan, como bien dijo Luis Ignacio, hitos y memorias dentro de la propia ciudad. ¿Y por qué qué van a encontrar en este libro? Bueno, como no dice, conoce, porque bueno, todos hemos visto al Caballito. Luis Ignacio, la lectura que hicimos, aunque la parte cartográfica y morfológica como investigadores nos correspondía a Jorge y a mí, pero obviamente fue un trabajo también de reflexión colectiva, es justo cómo la ciudad fue tomando sentido en función también de ese marcador urbano. O sea, el Zócalo es transformado, es diseñado con una elipse para albergar al caballo. Estuvo ahí muy poquitos años, ¿no? Lo recluyen, como dice el texto, en el claustro de la vieja universidad para convivir con la Coatlicue, ¿no? O sea, ¿qué tiene que maravilloso, pues, que el monarca entienda en qué territorio estaba, ¿no? Entonces, de ahí, en esta condición, se ubica en un punto privilegiado de la extensión de la ciudad, y lo interesante es que ya es el Caballito. O sea, y que más es cierto, ¿no? Más allá de la escultura, el caballo es portentoso y es la razón de ser del, digamos, de la parte escultórica. Pero al ubicarlo ahí en dos grandes ejes
de crecimiento de la ciudad. Sí, en un inicio era Bucareli, pero al poco tiempo se construye o se traza lo que hoy es el Paseo de la Reforma, y curiosamente el Caballito empieza a mostrar que es un evento urbano y arquitectónico, y logró sobrevivir hasta la apertura o continuación del mismo Paseo de la Reforma, con las obras de los años 64 para llevar Paseo de la Reforma a Tlatelolco, al gran desarrollo urbano. Oye, pero esto de que los cambien, ¿quién lo decide? Que los estén moviendo a donde se les antoja. Bueno, en teoría hay una ley federal de monumentos que es de carácter justamente nacional, ¿no? Y que tiene hasta el siglo XIX a un potestatario que es el INAH, y a partir del siglo XX a otro que es el INVAL. Y en teoría la propia ley es explícita qué debe de ocurrir o no ocurrir con los monumentos. Sin embargo, no tenemos lineamientos precisos cuando es necesario modificarlos. Y también hay que entender que las ciudades son, digamos, un cárcamo. Las ciudades se están reinventando constantemente. Si pensamos en la Nínime de los mesopotámicos, pues cambió 200 veces, o Persépolis. Entonces, evidentemente la Ciudad de México no puede ser la excepción. El hecho es que los cambios obedezcan a lógicas que estén pactadas no entre autoridades o en el capricho de algunos, sino que tenga que ver con expertos y que siempre se tome en consideración la voz de los residentes. Y como bien decía Jorge, y también lo ha apuntado Luis, no podemos estar sistemáticamente ideologizando las señas de identidad de la ciudad, porque la ciudad cambia. Esta no es la ciudad borbónica, ¿no? Esta no es la ciudad indígena. Entonces, intentar en estos extremos que pareciera hoy nos quieren representar nuevamente en la polarización imperante, pues es realmente absurdo, es imbécil realmente, ¿no? Entonces, creo que lo que no hay nunca es una racionalidad del por qué hacemos los cambios. Entonces hay un mínimo de presión social en tal sentido, entonces lo mueven. O a mí como gobernante no me parece, entonces lo muevo. Y entonces yo sí creo que Francisco Villa es un héroe recordable de la Revolución Mexicana. Bueno, pues entonces en la época de Echeverría por primera vez se levanta un monumento a la memoria de este falso héroe que es un asesino, ¿no? Entonces, esa es una lectura que podemos dar, o podemos decir que no, que es un auténtico justiciero social. Hay 20 cosas que podemos decir de cada personaje en relación con sus representaciones escultóricas, iconográficas, etc. Por eso es necesario que no sean lecturas individuales las que definan los destinos de las piezas, y que las piezas sean, digamos, un resumen de esos contextos en los cuales se inscriben. Entonces, cuando nosotros emasculamos a Colón del Paseo de la Reforma, estamos generando una herida profunda y no sabemos cómo resolverla. Y todos los atisbos aparentemente de solución han sido torpísimos. Vamos a poner una escultura olmecoide y entonces invitan a Pedro Reyes sin concurso, sin la participación de nadie, etcétera. Y resulta que esta escultura olmecoide de una mujer lleva un título y un nombre en náhuatl. Entonces, desde esa imbecilidad hasta las madres sobrevivientes a las muertes y a los feminicidios de sus hijas, entonces queremos resignificar el espacio de acuerdo a la agenda urbana de la ciudad, y sobre todo desde el punto de vista o festivo de un régimen que cree que lo representativo del ser nacional es lo indígena, cuando es el 13% de la población, o esta visión feminista cerrada a ultranza de tenemos que recordarnos solo desde el dolor, desde la muerte como la gran mancilladora. Entonces yo creo que el tema de la violencia social pues no se va a resolver con quitar o componer esculturas. Yo creo que es un tema más profundo, sí, claro, en una sociedad que está irreconciliada consigo misma, ¿no? Oye, y en estos estudios cartográficos que ustedes hacen sobre la ciudad, en lo que está en el libro, ¿qué podemos descubrir?
cómo era la ciudad cuando se fundó. Tú eres un especialista en estos mapas antiquísimos de la Nueva España, Contemporáneo de los mapas. Sí. ¿Qué contribución hacen ustedes en este libro con esta sapiencia de la cartografía? Bueno, Perdón, porque uno diría, bueno, se va a hablar del caballito y se habla de la escultura, en qué materiales, quién lo hizo, cuándo se hizo, pero esta mezcla, o bueno, no esta mezcla, esta panorámica, además de cómo la ciudad tiene sus diferentes referentes y la planeación urbana y empieza a ver cómo se mueven las cosas, a mí me has revelado muchos misterios con tus estudios de cartografía. Oye, pues ya eso. Ya es un gran Todos honor. los libros que han sacado al respecto son muy bellos. ¿Qué contribuye en este libro lo que tú sabes de cartografía? Yo creo que allí, como bien dice Luis, nos vamos dialogando, sobre todo aquí con Luis Ignacio, que es el que nos da línea, digamos, en muchas de estas cuestiones por su algo sabe. sapienza y demás. Bueno, pero además de eso, de esta cuestión de diálogos y demás, cada uno pues ya tenemos algún trabajo. Entonces, estudiar la ciudad, estudiar el monumento, sí lo tienes que contemplar un poco con el todo. Ahora, contemplarlo un poco con el todo no quiere decir que te vas a meter en todo, porque de repente tenemos compañeros que hablan de todo, pero a la vez no están diciendo absolutamente nada. Entonces aquí sí lo que nos interesa es un poco extraer de esos planos históricos, desde esa condición inicial de la organización de las calles, de los edificios, desde el centro monumental o la zona monumental de los aztecas, y cómo esas calles van permaneciendo y también cómo se van insertando las nuevas desde esa época. Ahora bien, es muy importante decir que al analizar la cartografía, pues nos pudimos dar cuenta que la obra de Manuel Tolsá pues es de una riqueza impresionante, porque es un arquitecto que si bien hay publicaciones, se ha estudiado con cierta profundidad, pero me parece que la gran virtud que nosotros observamos, tanto Luis García Galiano como yo, es este diálogo con la ciudad. Es decir, es un personaje, es un arquitecto que siempre está dialogando con la ciudad, con el centro de la ciudad, con la Alameda, con la Plaza de Toros, con estos jardines botánicos, con las zonas de recreación del Tívoli, con las garitas que existieron o que existían todavía a finales del siglo XVIII, y toda la obra que él va haciendo de calles y de intervenciones que desde luego están dentro de diálogo constante, dentro de esta funcionalidad también que es pertinente para conectar la ciudad y para darle ese embellecimiento en lo que ahora llamamos el Paseo de Bucareli, el antiguo Paseo Nuevo, que tiene toda una calidad espectacular. La cartografía para nosotros es ir desenlazando cada uno de los temas que allí aparecen, los de la época, y es lo que nos permitió darnos cuenta de esa gran virtud de Tolsá, que vale la pena estudiar en un futuro cercano, ¿no? Ajá. Oye, Luis, tú tomaste clases con otro de los autores que participa aquí, que es una deleite también cuando llegué a ir a escucharlo. Mi hermana me invitaba cuando daba seminarios y me iba ya a la UNAM a ver a este maravilloso maestro González Lobo. Y tú estudiaste con él y fuiste muy cercano, ¿no? Sí. Bueno, Jorge también, Luis Ignacio también lo conoció, pero sí, yo fui alumno de Carlos en la licenciatura, luego en la maestría, y digamos, yo dejé trunco mi doctorado, ¿no? Y lamentablemente no lo pudimos terminar. Pero sí, no, Carlos, pues digamos, nos enseñó desde la escuela esta lectura morfológica de la ciudad, esta lectura que, como bien dice Luis Ignacio y ahora Jorge,
de no leer solo los edificios o las esculturas como un elemento estético per se. No, hay una condición que creo que es lo más importante, continuando en la respuesta a tu pregunta de quién decide mover un monumento. Aquí el caballito tiene un proceso de apropiación por parte de la gente, al grado que nadie sabe quién es el jinete, ¿no? O sea, porque se lo apropió la gente, pero a la vez nosotros lo que siempre hemos tratado de leer es cómo las obras van generando su espacio y entonces convives con